Los juegos de Metroid, o al menos la mayoría de ellos, contienen secciones o segmentos que despiertan una sensación de miedo y o tensión. Luego de pensar en esto, decidí traer este video donde exploro esta clase de momentos en todos y cada uno de los juegos de Metroid, desde el primero hasta el último. Y como ya no sé cómo continuar con esta introducción, pues mejor empiezo de una buena vez. Iremos en orden de lanzamiento, y como tal, toca empezar con Nestroid. La mayor parte del tiempo uno sentirá pesadez jugando este juego, principalmente por el hecho de que no ha envejecido muy bien. Sin embargo, si tengo que mencionar un momento de gran tensión, aunque no de miedo, es al descender a Tourian en el segmento final del juego. En este lugar, la música se vuelve más ominosa, y uno se da cuenta de que está pisando un territorio muy peligroso porque es en este lugar donde se encuentran los temidos Metroides, al igual que el jefe final del juego. Además, la música se pone aún más sombría justo cuando uno llega a la cámara de Mother Brain, en donde uno debe hacer malabares para evitar ser golpeado por los aros de cebolla que salen por todas partes, enemigos que pueden ponerte en serios aprietos si te llegan a golpear e interrumpen tus ataques contra Mother Brain. Por último, aún si derrotas a Mother Brain, la tensión no hace otra cosa que elevarse cuando comienza la cuenta regresiva de la autodestrucción, dándote unos pocos segundos para escapar antes de que todo se vaya al infierno. Algo similar ocurre con la secuela, Metroid 2 Return of Samus. Si bien la mayor parte del juego carece de música, algo que otros juegos de otras franquicias usan como recurso para elevar la tensión, lo cierto es que en Return of Samus, la parte más inquietante llega en la fase final, específicamente cuando Samus debe derrotar a las larvas Metroide antes de enfrentar a la reina. Quizá el recurso que más puede erizar los pelos es la música que se escucha en esta sección, siendo un sonido estridente con algunos sonidos bajos en el fondo, siendo una señal de que has entrado en la boca del lobo y que lo peor apenas está por venir. La situación dio un giro cuando llegó Super Metroid. Aquí no solo hubo un momento de tensión, sino también de terror con la introducción de la nave hundida. Se trata de una zona que, en un principio, mantiene actividad paranormal en la forma de fantasmas que aparecen y desaparecen por todo el escenario. No suficiente con eso, la nave se encuentra sin energía y casi en completa penumbra, y la música de suspenso contribuye a esta atmósfera lúgubre y paranormal. Claro, la situación da un giro brusco cuando Samus derrota a Phantom, provocando la desaparición de los espectros y el regreso de la energía eléctrica en toda la nave. Metroid Fusion puede que sea el mejor ejemplo de cómo manejar la tensión y el terror al mismo tiempo. Los momentos de tensión son muy frecuentes, sobre todo cada vez que Adam nos informa de algo muy gordo, como la existencia del clon de Samus, o en momentos en los que Samus descubre cosas por sí misma, como la crianza de Metroides en la zona restringida del sector 6. Sin embargo, cuando hablamos de terror, la SAX, es decir, el clon de Samus que mencioné anteriormente, es la estrella aquí. Las sensaciones que provoca este enemigo son muy altas cuando juegas este juego por primera vez. Desde un principio, se presenta como un enemigo invencible, y cada vez que aparece, el juego te lo advierte con una melodía suave pero inquietante, acompañada con sonidos que se asemejan un poco a los latidos de un corazón. Sin embargo, la verdadera urgencia viene cuando la SAX te descubre y comienza a perseguirte, en donde te darás cuenta de que ella es capaz de matarte con un solo disparo si no tienes la energía suficiente, y que es capaz de darte caza a través de varias habitaciones hasta que encuentres la manera de perderla. Toca dejar a la imaginación cómo sería este enemigo si sus apariciones no estuvieran programadas, sino que apareciera al azar en las inmediaciones de Samus, como el icónico xenomorfo en Alien Isolation o Mr. X en Resident Evil 2 Remake. Aprovecho este espacio para recordarte que puedes suscribirte a mi canal y dar un pulgar arriba a este video para que llegue a más gente, y yo estaría muy agradecido. También quiero recordarte que puedes seguirme en mis redes o incluso apoyar con una donación totalmente voluntaria. No es una obligación hacerlo si no quieres. Todo lo necesario lo encontrarás en la caja de descripción de este video. Dicho esto, prosigamos. Metroid Prime es otro juego con más de un momento de tensión. Está el primer segmento que ocurre a bordo de la fragata Orpheon al llegar y ver no solo destrozos,
sino también los numerosos cadáveres de piratas espaciales que han muerto de maneras horribles, al igual que por el tema musical que se escucha. Y toda esta secuencia se va construyendo hasta el momento de conocer a uno de los causantes de aquel desastre, el parásito reina hallado en el reactor de energía. Además, a este segmento lo acompaña una secuencia de escape que pone a Samus en un momento de apuro antes de que la fragata colapse y se estrelle sobre Talon 4. Más adelante, mucho más adelante, visitamos las minas de Phazon por primera vez y, mis hermanos, este lugar es donde la cosa se pone seria. Los enemigos se vuelven mucho más peligrosos y la ambientación, que combina el aspecto industrial pirata y el entorno natural y penumbroso del subnivel 3, pueden poner de nervios a quienes juegan esto por primera vez. Ya por último, pero no menos importante, tenemos las primeras cámaras del cráter El Impacto antes de enfrentar al Metroid Prime. La música en este lugar son sonidos estridentes guturales que te indican que has entrado en el vientre de la bestia, y la omnipresencia del Phazon rojo contribuye a que andes con pies de plomo si no quieres sufrir graves daños. La existencia de los Metroides Fisión tampoco ayuda, ya que estos no mueren al contacto con el Phazon y reaparecen de manera infinita sin importar a cuántos de ellos mates, lo que te obliga a evitar la confrontación con estos seres lo mejor que se pueda y a ascender rápido a lo alto de la cámara para poder llegar con el jefe final. Muy al igual que con Nestroid, en Zero Mission, uno de los momentos más tensos es cuando Samus llega a Tourian y avanza hasta confrontar a Mother Brain. No obstante, hay un momento aún más enervante que viene después, y eso es cuando Samus se infiltra en la nave nodriza enemiga y en Chosodia, con ella estando desprotegida al no tener disponible su armadura Choso. El factor sigilo siempre contribuye a construir una tensión enorme en múltiples videojuegos, y en este juego no es la diferencia, ya que es vital evitar en la medida de lo posible los encuentros con los piratas cebesianos, ya que Samus está casi indefensa por completo y puede morir muy fácilmente de unos cuantos ataques por parte de estas langostas humanoides. Como arma, Samus solamente cuenta con una pistola que ni siquiera hace daño, sino que solamente sirve para paralizar momentáneamente a sus oponentes. Esta secuencia se ve acompañada por una banda sonora elegida a la medida, siendo una variante del tema de las cuevas de Crateria escuchado en Super Metroid cuando los cebesianos aparecen por primera vez. La mejor parte de todo esto es que Nintendo supo deshacerse del miedo y la tensión cuando Samus obtiene el traje totalmente equipado, convirtiéndose así en una máquina de matar y cambiando la música de fondo por una variante triunfal y orquestal de Brinstar. Creo que no me equivoco al decir que Metroid Prime 2 es uno de los juegos más sombríos y tenebrosos de toda la franquicia. Tenemos la parte inicial donde los cuerpos de los soldados de la Federación se reaniman como zombies, pero lo que se queda aquí es todo lo que trata sobre Éter Oscuro, un gemelo retorcido y letal del planeta Éter, el cual es hogar de unas criaturas oscuras que se comportan como demonios. El ambiente, valga la redundancia, es oscuro y cada rincón resulta letal para Samus debido a que la atmósfera corroe su armadura, y la música en cada región de este gemelo oscuro son variantes distorsionadas de los temas escuchados en la dimensión lumínica. La cosa se pone peor cuando te das cuenta de que los temidos piratas espaciales no son nada en comparación con lo que acecha desde las sombras, ya que es posible observar que muchos piratas mueren cuando organizan incursiones a Éter Oscuro. Y lo peor es que hablamos de piratas de la clase Comando, tropas de élite de alto poder, no piratas comunes. Retro Studios hizo una tarea magistral al diseñar el mundo de oscuridad y a sus habitantes, dándonos así una de las entregas más inquietantes que existen. Encontrar momentos tensos o terroríficos en Metroid Prime Hunters es casi imposible. Yo en lo personal nunca experimenté sensaciones así con el juego, y lo mismo ocurre con otras personas que han jugado al juego. Este juego realmente debería quedar fuera de esta lista, pero si tengo que forzar algo, entonces solo se me ocurre todas las cuentas regresivas que contiene el juego, y con todas me refiero a todas, incluyendo aquella del puesto vesperal donde Samus debe subir un pozo hasta alcanzar una consola y escanearla, y debe ser a tiempo porque tiene unos pocos segundos antes de que toda la estación explote. Pero si hablamos de Metroid Prime 3, entonces aquí me la ponen muy fácil. La parte no solo más tensa, sino también terrorífica es, sin duda alguna, cuando Samus explora la NFG Valhalla.
Escuchar los temas musicales y ver el caos que dejó el ataque pirata simplemente no tiene precio. Hay soldados de ambas partes muertos, pero los que más incomodidad generan son los cuerpos de los soldados de la Federación, algunos habiendo sido presas de Metroides, dejándolos momificados y en posiciones retorcidas. Otros soldados fallecieron por armas de fuego, otros fueron empalados por armas blancas y otros fueron consumidos por completo por el Phazon, dejando nada de ellos salvo una armadura vacía. Sin embargo, creo que el momento que más impacto genera es cuando Samus descubre el último mensaje que la unidad Aurora 313 dejó grabado antes de que los piratas la desconectaran de la nave. Esa voz extremadamente grave y pausada, narrando lo que estaba ocurriendo en aquel momento, es la cereza sobre el pastel. La ambientación derruida de este lugar es sublime, y me hace desear que Metroid Prime 3 no fuera tan infravalorado en comparación con los demás juegos de la primera trilogía. Muy al igual que con Prime Hunters, encontrar algún segmento de tensión o terror en Metroid Other M fue muy difícil, aunque no imposible. Pude haber elegido entre las cinemáticas que revelan las cosas más importantes de la trama, o algunas emboscadas por parte de algunos enemigos. Pero creo que el momento que mejor construye esa sensación de tensión se da cuando Samus se encamina al Sector 0, en donde una misteriosa anomalía gravitatoria le hará jugadas que debe superar con sus habilidades. Uno normalmente no entiende lo que sucede hasta que Samus llega a las puertas del Sector 0, que es cuando ella se encuentra cara a cara con la bioarma llamada Pesadilla, siendo uno de los jefes más horribles que existen. Para el colmo, hay que enfrentarlo 2 veces, y es en la segunda vez donde Pesadilla pega gritos similares a los llantos de un bebé. Eso en lo personal no me generó ninguna sensación extraña, pero he sabido de gente que sí se incomodó, y por eso vale la pena mencionarlo. Y ahora que tocamos el remake de Metroid 2, el cual es Samus Returns, quiero decir que, de alguna manera, la parte final del Área 8, donde se hallan las larvas Metroide, perdió tensión. Tal vez sea por el hecho de que Samus luce mucho más poderosa aquí que en el juego original, no lo sé, pero en lo personal esta parte ya no se siente igual que antes. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de la secuencia de escape, donde Samus debe evitar ser alcanzada por los taladros del Diggernaut en el Área 4. El Diggernaut es implacable e indestructible en esta secuencia, y Samus no puede hacer otra cosa que correr y superar obstáculos hasta encontrar una zona segura donde no pueda ser barrida por los taladros. Y el segundo momento que construye una sutil tensión ocurre al final, cuando Samus está dispuesta a abandonar SR-388 y llega de nuevo a la superficie, donde notará que una intensa tormenta está asolando el terreno. En este punto, la música de la superficie cambia a una variante del primer tema de Crateria escuchado en Super Metroid, siendo la segunda señal de que algo grande está por ocurrir. Ese evento no es otra cosa que la sorpresiva aparición de Proteus Ridley, quien funge como el verdadero jefe final del juego y último obstáculo a superar antes de terminar la aventura. Continuando con el último de los juegos en 2D a fecha de hoy, Metroid Dread lo dice todo con su propio nombre. No cabe duda de que los momentos de mayor tensión que ofrece el juego son las zonas EMI, especialmente cuando Samus debe sortear a los robots más poderosos, como el que posee la aceleración o el que dispara ondas eléctricas paralizantes, que no solo es capaz de eso, sino de ver a través de las paredes a una muy larga distancia. Sin embargo, hay otro momento especial que quisiera remarcar, y ese es cuando Samus visita Elun por primera vez. Es en este segmento donde finalmente nos reencontramos con el Parásito X, y donde nos damos cuenta de que las cosas se van a poner más feas de lo normal. En ambos casos, tanto en las zonas EMI como en Elun, la ambientación está muy bien trabajada, y la banda sonora hace buena sintonía. Y eso es digno de destacar tomando en cuenta que Metroid Dread tiene una banda sonora que pudo ser mejor. Por último, toca abordar a Metroid Prime 4. En este juego no hay mucho que destacar en cuanto a tensión y terror, no a menos que nos enfoquemos en una de las áreas que ofrece Byuros, el cinturón glacial. La tensión en este lugar se construye desde que Samus pone pie en el interior, estando gran parte del laboratorio a oscuras y funcionando con el mínimo de energía, y como enemigo solo hay un puñado de robots de mantenimiento y sabandijas que lograron colarse.
Después, se descubre la existencia de cápsulas que contienen Grievers en animación suspendida, siendo el indicativo de que algo importante se cocinaba en aquel lugar. El culmen ocurre en cuanto Samus reactiva el generador principal, lo que causa la liberación de muchos de los Grievers congelados. Igualmente, es a partir de este momento donde ella puede ver una grabación donde podemos apreciar una escena de terror biológico, en la cual los lamornianos tratan de revertir la transformación a Griever de uno de sus congéneres, pero el procedimiento falla y deja perturbados a los científicos encargados de la reversión. Tal vez no es el momento más impactante de Metroid, pero vale la pena mencionarlo. Antes de finalizar, habrás notado que están ausentes 2 juegos, y lo siento, pero es que con ellos no encontré ningún momento tenso o terrorífico a mencionar. Metroid Prime Federation Force no se presta nunca a ello, y Metroid Prime Pinball es un juego de pinball en donde solo debes preocuparte de que la pelota no se vaya justo entre los flippers. Ahora sí, con eso hemos terminado aquí. Espero sacar pronto la última parte del ARG de Metroid Prime 2, al igual que el continuar con los videos de curiosidades y otras cosas más, entre ellas un especial para el 40 aniversario de Metroid. Muchas gracias por mirar. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.